Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos del Plebiscito de un Chile que decide. ¿Cómo están? Espero que súper bien en medio de todo lo que estamos viviendo aquí en la comuna, en la provincia y en la región respecto a esta pandemia. El día de hoy, martes 20 de octubre, nos encontramos ya cuando son pasadas las 10 de la noche con 8 minutos. Estamos en vivo y en directo junto a ustedes. Vamos a conversar el día de hoy junto a un gran abogado. Dentro de los muchos invitados que tenemos esta semana, el día de hoy nos acompaña un abogado constitucionalista, es profesor de Derecho de la Universidad de Chile, además es presidente de Fuerza Común y bueno, usted en su casa, señora, señor, ya lo ha visto en diferentes plataformas, en diferentes canales y programas. El día de hoy queremos saludar a Fernando Atria, agradecerle desde ya su presencia en nuestro programa. Ya te vemos, Fernando, y quiero partir contándoles a todos ustedes que están ahí en sus diferentes dispositivos, en su televisor, en su celular, en todos lados, que hoy día vamos a conversar junto a Fernando Atria respecto a su opción, respecto a lo que él cree obviamente que usted tiene que saber respecto a este plebiscito constitucional. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Un Chile que Decide. Hola Eduardo, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar conversando contigo, con la gente de Quellón, otra vez. Esta vez telemáticamente, ¿no? Pero bien, bueno, tenemos este hecho fundamental que viene ahora, el plebiscito, y eso, bueno, yo siempre he dicho que la necesidad de una nueva constitución es algo imperioso. De hecho, yo lo decía de mucho antes, yo decía que esto iba a ocurrir, dije por las buenas o por las malas. Lo que quería decir es, con estallido o sin estallido. Habría sido mejor que hubiera sido sin estallido, ¿no? Pero bueno, eso no fue posible. Y yo espero que ahora sí podamos tener la política que Chile se necesita, porque eso es la Constitución. Es la caracterización de cómo es la política democrática. Fernando, quiero preguntarte de inmediato, ¿por qué llegamos hasta esto? Bien, tú lo has mencionado, el 18 de octubre es el inicio de llegar hasta acá, pero el camino ha sido bastante largo para quienes proponen la creación de una nueva constitución. Sí, por cierto. O sea, yo creo que la razón por la cual ocurrió lo que ocurrió el 18 de octubre es que había, y esto era algo que era evidente, yo creo, un proceso de deslegitimación institucional largo, que yo fijaría por lo menos, cuyo inicio yo fijaría por lo menos el 2006. ¿Por qué el 2006? Porque el 2006 fue la primera vez que irrumpió un movimiento social demandando una transformación importante, que fue el movimiento secundario. Es bien interesante que los secundarios están en el alfa y el omega de todo esto. Y desde entonces, pensemos, ¿no? 2006, movimiento secundario. 2011, movimiento contra Hidroaicén. Y después, el movimiento estudiantil. Después, no más AFP, 2016. Después, movimiento del Mayo Feminista, 2018. Entonces, hay una creciente movilización social que busca transformación del modelo neoliberal. Y una política institucional que ha mostrado ser totalmente indiferente. La mejor demostración fue que bajo un gobierno socialista, cientos de miles de personas marchamos contra la AFP y la AFP ni siquiera se enteraron. Y eso, creo yo, desde el punto de vista ciudadano, ha empezado a convencernos de que esta es una política que no está pensada para canalizar las demandas ciudadanas, sino para servir al poder económico. Y eso, creo yo, ha ido produciendo una deslegitimación cada vez más radical. Y hoy día es total. O sea, no hay que acostumbrarse. Eso que vivimos hoy día, esta deslegitimación del Parlamento, los partidos políticos, los parlamentarios, etcétera, es algo que no había ocurrido antes con esta profundidad y que no ocurre en el resto del mundo con esta profundidad. Y esto es lo que es necesario solucionar. ¿Por qué? Porque necesitamos una política que nos devuelva el poder a los ciudadanos, que nosotros los ciudadanos podamos decidir si va a haber o no AFP. Y si nosotros decidimos que no va a haber AFP, entonces la política institucional tiene que poder acabar con la AFP. Como hoy día la política no puede acabar con la AFP, entonces da lo mismo lo que nosotros pensemos. Eso es lo que tiene que cambiar.
Fernando, quiero preguntarte de inmediato y en fácil y tal como lo habíamos hablado hace un tiempo, ¿qué es la Constitución según tu percepción para el chileno común y corriente, para el chilote? ¿Qué es esta Carta Magna y si alguna vez la gente ha participado de su creación? Sí, la Constitución, esto es bien importante porque hay mucho esfuerzo que se invierte por la campaña del rechazo en convencer a la gente de que la Constitución es un texto jurídico que le interesa a los abogados y a los políticos, pero que no tiene nada que ver con las personas comunes y corrientes. Esto es totalmente falso. La Constitución lo que hace es organiza la política. Se llama así, por eso, se llama Constitución Política de la República, porque constituye la política de la República, organiza la política de la República. Y entonces, hoy día, yo creo que cuando uno habla con las personas, y estoy seguro que en Quillón es igual, de hecho tuvimos esta conversación hace unos meses allá, bueno, hoy día hay una insatisfacción muy grande por la política. Yo creo que si uno lo pone así, es evidente, ¿no? La política no está dando el ancho. La política no es la que los ciudadanos chilenos quieren que Chile tenga. La política es vista como el negociado de la clase política, como la cocina, como que deciden en beneficio de sus intereses y no de los nuestros, etc. Entonces, ese grado de desconfianza y sospecha y tirria, en realidad, respecto de la política institucional, es una crisis constitucional. Porque la Constitución lo que hace es organiza esa política que hoy día es el objeto de esta desconfianza, de esta crítica, de esta tirria ciudadana. Y lo que necesitamos es una política distinta. Y una política distinta es una Constitución distinta. Necesitamos constituir la política de la República de un modo distinto. Y eso es una nueva Constitución. Y esta, a propósito de lo segundo que decías tú, es la única vez, la primera vez en la historia que vamos a hacer una constitución democráticamente. No, o sea, yo creo que esto es un evento histórico mayúsculo en Chile. Nunca hemos tenido una constitución que ha sido discutida y decidida en democracia. Lo vamos a hacer por primera vez. Y yo creo por eso que es posible, es razonable esperar que esta constitución pueda tener un efecto extraordinariamente benéfico en lo que uno podría llamar el alma chilena. Pasar de ser un país que tiene una constitución dada en dictadura, y que entonces solo puede hacer lo que la constitución del dictador permite que se haga, a ser un país en que tenemos una constitución dada por los ciudadanos y ciudadanas en discusión democrática, paritaria, con inclusión de pueblos originarios, etc. O sea, yo creo que puede hacer una diferencia considerable en la manera en que entendemos nuestra relación política. Fernando, quiero preguntarte la razón más simple que podemos encontrar hoy día para cambiar la Constitución actual. ¿Cuál es? ¿Y por qué afecta a los chilenos y chilenas? Porque queremos hacer las transformaciones que esta Constitución no permite. Algunas personas podrán creer que los consumidores necesitan más protección de las grandes empresas en el mercado. Bueno, eso fue inconstitucional. Si alguien quiere más protección de los consumidores en el mercado, nueva Constitución. Otros podrán creer que es necesario fortalecer la acción colectiva de los trabajadores. Y, por ejemplo, permitir la titularidad sindical, que los sindicatos sean los que negocian colectivamente, para darles más fuerza. Bueno, eso también fue declarado inconstitucional. Así que si quienes creen eso también creen que es necesaria una nueva Constitución. Otros podrán creer que la prohibición legal de las universidades con lucro tiene que ser de verdad, y no solamente una declaración, y que se pueda engañar fácilmente. Bueno, eso también fue declarado inconstitucional. Entonces, quienes creen eso también tienen una razón para la nueva Constitución. Y uno podría seguir. También fue inconstitucional que hubiera un fondo solidario del auge, ¿no? Un fondo que se componía de los aportes de los que estaban en el sector público y el sector privado, y se producía solidaridad, mejorando sobre todo al sector público. También fue inconstitucional. Entonces, la cantidad de veces que algunas reformas, no demasiado grandes, fueron declaradas inconstitucionales, de modo de no poder proteger a las personas del abuso o de mejorar las cosas, es tan grande que ya a estas alturas yo creo que es bastante claro que cualquiera que crea cualquiera de esas cosas, más protección en el mercado, que las aguas tienen que ser públicas, recuperación de recursos naturales, que sea de verdad el fin del lucro en la universidad, que los trabajadores puedan negociar eficazmente de modo colectivo, etcétera. Todas esas cosas no se pueden hacer con la Constitución que hoy día existe. Y no te lo digo yo porque tenga algunas ideas. Estoy citando casos en los cuales se intentó hacer eso y se prohibió diciendo que era inconstitucional. Estamos junto a Fernando Atria, abogado de la Universidad de Chile. Él también es profesor
de derecho y además es presidente de Fuerza Común, un partido en formación. Fernando, te quiero preguntar también, bueno, yendo más al grano, respecto a esta nueva constitución que señala el sector del apruebo, ¿cómo se pueden garantizar los derechos que Chile necesita hoy? ¿Cómo se garantizan que esos derechos, que hoy día no están, se puedan consagrar en la nueva constitución? ¿Y cómo se asegura un plebiscito de salida? No sé si puedes explicarnos un poco más respecto a eso. Bueno, una vez que gane el apruebo y la convención constitucional, que es lo que yo espero que pase el domingo, va a haber una elección el 11 de abril en que se va a elegir la convención constitucional, que es una convención que va a operar por hasta un año y que tiene el encargo de ofrecerle al país un nuevo texto constitucional. Ese texto tiene que ser acordado por 2/3 de los votos de los miembros de la convención, pero desde una hoja en blanco. Y entonces la primera cuestión, creo yo, importante para la realización de los derechos ciudadanos es que esos derechos estén en el nuevo texto constitucional. Esa es la primera cuestión. Que esté el derecho a la educación, que esté el derecho a la salud, pero que estén derechos, no que esté, como está hoy día, el Estado subsidiario. O sea, hoy día lo que hay en la Constitución es el deber del Estado de asegurar el mercado. Y lo que queremos es que los derechos sociales no sean mercancías. O sea, que no haya mercado. Y eso tiene que estar en el texto. Pero no es lo único. Porque los derechos no se realizan por su declaración. Su declaración es importante, pero no es suficiente. Y para eso, esto no tiene que ver con los derechos sociales, esto tiene que ver con todos los derechos. Pensemos, por ejemplo, en el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que la Constitución hoy día garantiza a todos los chilenos, incluso a los que viven en las zonas de sacrificio. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo puede haber zonas de sacrificio si la Constitución garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? Y la respuesta, creo yo, es bien clara. Porque para que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea real, y no solo una declaración, es necesario que haya un poder público capaz de afectar los intereses que se van a ver perjudicados por la regulación que necesitamos para proteger el medio ambiente. Claro. Si no tenemos un Estado que pueda enfrentarse a esos intereses económicos, entonces no vamos a tener una regulación eficaz para proteger el medio ambiente. Y esa es la situación actual. Entonces, hoy día está declarado ese derecho, pero sigue habiendo zonas de sacrificio en que lugares donde la gente, chilenos viven en Chile envenenados. Y eso es una demostración de que la segunda cuestión importante en la Constitución, la primera es la declaración de los derechos. Es importante que los derechos sociales sean declarados. La segunda es que es fundamental que la nueva Constitución cree una política distinta de la que tenemos hoy día. La que tenemos hoy día no puede tomar ninguna decisión transformadora. La que la nueva Constitución necesita crear es una política que pueda tomar decisiones transformadoras y que entonces pueda actuar para realizar esos derechos. Estamos junto a Fernando Atria, abogado, constitucionalista y también presidente de Fuerza Común. Fernando, quiero preguntarte, bueno, ¿cómo combatimos las desigualdades sociales en este proceso? Porque hay mucha gente que dice, y esto impulsado por una campaña del rechazo, que las desigualdades no van a terminar con la creación de una nueva constitución. Y lo mejor para Chile, según señala el sector del rechazo, es reformar, porque es más rápido, ya que el proceso actual, el proceso de una nueva constitución duraría 2 años. ¿Tú qué opinas al respecto? O sea, a mí me parece que ese argumento, la verdad, es que es una suerte de insulto a la inteligencia de los chilenos. O sea, fíjense lo que nos están diciendo. Nos están diciendo, para lograr con eficacia estas reformas que no se han podido hacer en 30 años, lo que tenemos que hacer es dejar que todo siga igual que como estaba antes, porque cuando siga igual, todo va a ser distinto. O sea, diría, no, así no funciona el mundo. Si llegara a ganar el rechazo y todo sigue igual que como estaba antes, entonces todo va a ser igual. Y entonces preguntémonos, para que aquí la cuestión no es lo que opina un profesor o no, preguntémonos qué es lo que ha pasado. ¿Se ha podido avanzar en el reconocimiento de los pueblos originarios en los últimos 30 años? ¿Se ha podido avanzar de verdad en la descentralización del poder político? ¿Se ha podido avanzar de verdad en el fortalecimiento de la educación pública? ¿Se ha podido avanzar de verdad en la reforma del sistema de pensiones? ¿Se ha podido avanzar de verdad en la seguridad, en la salud pública? ¿Se ha podido avanzar de verdad en la refundación de Carabineros? Los que crean que sí, que Chile avanza rápidamente y que cuando surge un problema
como la demanda de reconocimiento del pueblo indígena, la descentralización, la salud pública, la educación pública. La política que conocemos es una política que soluciona esos problemas con agilidad y eficacia. Entonces, eso deberían decir, bueno, sigamos igual. Claro. Todo el resto de los chilenos, o sea, todos los chilenos, que sabemos que la política que conocemos no puede hacer ninguna de estas cosas, y lo sabemos porque no ha podido hacerlas, entonces decimos, no tiene sentido seguir igual, necesitamos una política distinta. Y esa política distinta va a ser una nueva constitución. Fernando, bueno, aparte de las dos opciones que tenemos, bien lo sabemos, tenemos la opción apruebo, la opción rechazo, para aprobar una nueva constitución, y rechazar y quedarnos con la actual. Aparte de eso, tenemos dos opciones más: convención mixta, convención constitucional. ¿El apruebo tiene alguna preferencia específica por alguna de estas opciones y por qué? ¿Y por qué tenemos que decidir por esa opción? Bueno, yo creo que la segunda pregunta, en el fondo, es una pregunta para los chilenos si quieren que la clase política participe de la nueva constitución. Y yo creo que en las condiciones actuales, la verdad es que esa pregunta se responde sola. La diferencia está en que en un caso va a ser una convención que va a tener la mitad de sus miembros nombrados entre los parlamentarios en ejercicio por los propios parlamentarios. Y en el otro caso vamos a tener una convención que va a ser íntegramente elegida, que va a ser paritaria, y aparentemente, porque esto todavía no está finalmente acordado, pero parece que las cosas están cerca, va a tener escaños reservados para pueblos originarios. Yo creo que la verdad es que no hay donde perderse. O sea, yo no creo que hoy día los chilenos tengan una tan alta opinión de los parlamentarios que digan las mejores personas para darnos la nueva constitución son los que todos creemos que son los más sabios, los más experimentados, los más probos, los más capaces, los parlamentarios. No es exactamente ese el Chile en que yo vivo. Así que yo creo que es bastante obvio que si alguien quiere una nueva constitución, esa nueva constitución tiene que ser dada por un órgano que no sea lo mismo que antes. Y que eso, es decir, que sea una convención constitucional y no una convención mixta compuesta por parlamentarios. Claro. Pero, Fernando, de la convención constitucional, ¿van a operar los partidos políticos? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Se va a intentar que esto no suceda? Porque se ha afirmado de diferentes sectores políticos y no políticos que finalmente para ser un constituyente vas a tener que contar con el apoyo de un partido. ¿Están así esto? Bueno, va a ser posible que haya listas de independientes y eso se va a facilitar. Todavía esas leyes se están modificando, así que probablemente se va a avanzar en algo en ese sentido. Va a poder haber listas de independientes de modo más fácil que una elección normal. Pero sobre todo, ¿sabes tú? Yo creo que va a haber algunos partidos o coaliciones que se den cuenta que después del 18 de octubre Chile cambió. Y que Chile haya cambiado quiere decir que yo creo que Chile no va a aguantar listas de candidatos que sean los amiguis de las máquinas de los partidos o de las directivas partidarias. Que no aguante quiere decir que los partidos que no hagan un esfuerzo por reconectarse con la sociedad, yo creo que van a recibir un considerable castigo electoral. Y que por otro lado, los partidos que sí hagan ese esfuerzo y que entonces intenten no solamente llevar en sus listas a candidatos independientes, sino establecer una nueva relación con las organizaciones sociales para que la construcción de un proyecto constituyente sea común, esos van a recibir un premio. Y entonces yo creo que para la elección del 11 de abril esto se va a ir haciendo cada vez más claro y entonces que incluso a través de las listas de los propios partidos y o coaliciones va a ser posible que se manifieste para la convención parte importante de esa organización social que irrumpió el 18 de octubre. Y eso creo yo es fundamental que esa fuerza del 18 de octubre esté presente en la convención. Estamos junto a Fernando Atria, abogado, profesor de Derecho en la Universidad de Chile. Él también es presidente de Fuerza Común. Fernando, quiero preguntarte, hace un tiempo atrás, las redes sociales dieron a conocer un texto en donde aparecías mencionado tú, un texto que se llamaba Nueva Constitución para Chile, ya según el rechazo un texto listo, ya cocinado, donde aparecía Fernando Atria firmando este texto, en donde se decía que, bueno, se perdía la propiedad privada, entre otras cosas. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso, que finalmente salió de las redes sociales y fue muy comentado? Patrañas. No tengo nada más que decir. Patrañas. No tiene nada de verdad. De hecho, es tan absurdo que inicialmente el texto, en una primera versión,
decía que mi constitución proponía la fisión entre las policías. La fisión. O sea, el que escribió ni siquiera sabía distinguir lo que era fisión de lo que era la fusión. Después lo corrigieron. Así que no, es todo entero, de principio a fin. Mentira inventada por alguien. No tiene nada de realidad. Nada. Estamos junto a Fernando Atria conversando en este Diálogos del Plebiscito aquí en Canal 2 Televisión Quillón. Fernando, quiero llevarte a otro tema, a esta ley 21.200 que es la trampa constituyente según varios organismos. La plataforma Chile Mejor sin TLC, sin Tratado de Libre Comercio, señala que el artículo 135 de la ley 21.200, que es el tema del plebiscito como tal, dispuso medidas para impedir un cambio económico. Este cambio económico impediría, por ejemplo, cambiar la educación, mejorar la salud. Finalmente, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Es tan así? ¿Es una trampa como lo señalan algunos sectores, más que nada ecologistas también, de ONGs que están viendo este tema desde otra óptica? No, yo creo que es un error, están equivocados en mi opinión. Ellos lo dicen porque el artículo 135 dice que la nueva constitución no podrá ir contra los tratados internacionales vigentes y que se encuentran ratificados por Chile. Y ellos están pensando, hasta donde yo sé, no en los tratados de derechos humanos, porque la constitución no esperaría que protegiera mejor los derechos humanos. Así que los tratados de derechos humanos no son un problema. El problema son los tratados, creo yo, como lo ven ellos, de libre comercio o de protección de inversiones. Pero y entonces ellos dicen, porque en esos tratados está el modelo neoliberal, y entonces como no se pueden afectar esos tratados, no se va a poder cambiar el modelo neoliberal. Yo creo que es un error eso, porque esos tratados no imponen a Chile la obligación de no cambiar su regulación. No es que el tratado dice no podrá modificarse la regulación medioambiental. Lo que el tratado sí dice es, si hay cambios regulatorios y esos cambios afectan algunas expectativas de los inversionistas extranjeros, esos inversionistas tienen derecho a ser indemnizados. Es decir, si el inversionista calculaba ganar 1.000 y como consecuencia del cambio regulatorio ahora puede ganar 500, en algunas circunstancias tiene derecho a ser indemnizado por esos 500 adicionales. Entonces, y aquí de eso se siguen dos cosas. Primero, que por supuesto los inversionistas siempre interpretan que su protección es muchísimo más amplia de la que se justifica. O sea, ellos exageran su protección, como todo el mundo lo haría. Y los estados, entonces, responden restringiendo esa protección. ¿Esto por qué lo digo? Porque, claro, cada vez que los inversionistas dicen que tienen derecho a ser indemnizados porque ha habido un cambio regulatorio, bueno, los estados dicen eso, nosotros creemos que no es así y lo discutiremos jurídicamente. Y eso lleva a una discusión jurídica sobre cuál es la expectativa, etc. Y la segunda cuestión, entonces, por lo primero, es que durante el proceso de la Constitución, supongamos que se está discutiendo la cuestión de las aguas. Y entonces un inversionista levanta la mano y dice, si la nueva Constitución no privatiza las aguas igual que la antigua, eso me afecta a mí y yo entonces tengo derecho a ser indemnizado. Entonces, ¿qué le vamos a responder? Le vamos a responder primero que usted está interpretando de una manera demasiado amplia su derecho. Nosotros creemos que no tiene derecho a ser indemnizado por este cambio, pero en todo caso eso lo discutiremos cuando corresponda en el juicio correspondiente. Fíjate tú, lo que no va a ocurrir es que como consecuencia de eso, la convención no pueda tomar la decisión que decida. Porque Chile no está obligado a no cambiar su regulación. Chile está obligado a otras cosas. La convención entonces podrá decidir cambiar la regulación sobre las aguas o medioambiental o laboral. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Esas consecuencias se podrán ver después. En algunos casos podrán ser juicios. Yo creo que no se justifica y entonces habrá que discutirlo. Estoy hablando del peor escenario. Pero en el peor escenario, el escenario sería un juicio y que Chile fuera condenado a indemnizar a un inversionista. Nunca el escenario va a ser que la nueva constitución, la convención pretende decidir algo y no puede porque lo prohíbe un tratado internacional. Fernando, te quiero pedir que vayamos a una pausa comercial. A la vuelta, tú me cuentas respecto a la ley 21.200. ¿Por qué? Porque hay muchas organizaciones ONG que dicen que es una trampa, que esto obviamente facilitaría la intervención de partidos políticos en el modelo económico, que no se podría cambiar, etcétera. Lo sacamos a la vuelta junto a algunos mitos y otras cosas que se han dado a conocer en medio de este plebiscito constitucional. Vamos a una pausa y ya regresamos. Diálogos del plebiscito, un Chile que decide. Pausa.
Continuamos junto a Fernando Atria realizando este programa Diálogos de un Chile que decide, plebiscito nacional 2020. Fernando, te quiero invitar ahora a que vayamos a la parte final de nuestro programa a ir sacando algunos mitos, algunas verdades que se han generado desde la creación del proceso de la nueva Constitución. Bien lo conversábamos en febrero pasado y hasta el día de hoy siguen algunos mitos, algunas cosas, como por ejemplo que la creación de una nueva Constitución es dar un salto al vacío, perder las libertades personales, la libertad de culto, las libertades finalmente también de la familia, en este caso, como el núcleo principal, según lo señala la Constitución, y esto dado por algunos grupos de orden cristiano, especialmente la franja, no podemos negar eso. ¿Qué opinas tú respecto a ese tema? No, mira, lo que pasa es que tú, Eduardo, eres muy joven, entonces tú, supongo yo, no alcanzaste a votar en el plebiscito del 88, ¿no? No. No. Yo sí, yo tenía tiernos 19 años cuando fue el plebiscito del 88. Entonces yo me acuerdo la campaña para ese plebiscito. Y era la misma. Es decir, si gana el no, Chile se va a ir al despeñadero. Si gana el no, le van a quitar sus cosas porque se va a acabar la propiedad. Si gana, todas las mismas cosas que andan diciendo ahora. Son todas sandeces, patrañas. Es solamente un intento de asustar a la gente con mentiras. La nueva Constitución no va a negar la libertad de culto. La nueva Constitución no va a negar la propiedad. Ojo, sí va a cambiar algunas cosas de la propiedad, como por ejemplo, yo esperaría que la nueva Constitución no privatizará las aguas. Las aguas no son objeto de propiedad. Pero que la Constitución va a seguir protegiendo la propiedad de las personas sobre sus casas, sobre sus cosas, eso a mí me resulta evidente. Todo el argumento al cual tú te refieres, creo yo, es parte de una campaña del terror que ya la conocemos, es lo que la derecha siempre ha hecho, porque ellos saben que su carta es el miedo, porque la alternativa al miedo no es la carta de ellos, la alternativa al miedo es la esperanza, y la esperanza de que Chile puede ser distinto, con una constitución distinta, está del lado del apruebo. El apruebo no necesita infundir miedo, porque tiene la esperanza. El rechazo no puede apelar a la esperanza, y entonces necesita causar miedo. Fernando, se señala que se va a partir de una hoja en blanco para la creación de una nueva Constitución en caso de que ganase el apruebo. ¿Esto es así? Porque tenemos una tradición republicana y de Constitución de ya hace muchos años, por más el tema de la Constitución del 80 o la reformada por Ricardo Lagos, tenemos una tradición de Constitución. ¿Es tan así de que se va a partir desde cero? A ver, ¿qué quiere decir partir de cero? Si partir de cero quiere decir que vamos a hacer como que Chile no tuviera historia, yo realmente no entiendo ni siquiera qué significa esa idea. ¿Cómo podríamos hacer que Chile no tiene historia? Eso es absurdo. Entonces, por supuesto que Chile tiene una tradición constitucional y parte de esa tradición constitucional son el desarrollo del principio democrático y parte del principio constitucional, de esa tradición constitucional, es la opresión del pueblo chileno. O sea, la tradición constitucional está mezclada. Lo que la nueva Constitución debe hacer, supongo yo, es de esa tradición constitucional recuperar lo que es el desarrollo y realización del principio democrático y dejar de lado lo que es la opresión por las fuerzas conservadoras, reaccionarias, como consecuencia del golpe de Estado, la intervención militar, etc. Esa parte hay que dejarla de lado. La otra, la parte en que la tradición constitucional chilena es el desarrollo de la democracia, hay que recuperarla. Y entonces la pregunta es, ¿quién decide? ¿Quién decide cuáles son las partes que nos importa mantener y las partes que nos importa separar? La regla de 2/3 desde una hoja en blanco significa que todos decidimos. Para rescatar algo de esa tradición constitucional y ponerlo en la nueva Constitución, tenemos que estar todos de acuerdo. Es decir, ninguna minoría va a poder obligarnos a todos a una Constitución que les gusta a ellos, como pasa ahora con todas las reformas que se han hecho en los últimos 30 años. Entonces, yo creo que la hoja en blanco lo que quiere decir no es que no hay historia, es que vamos a recuperar la historia, las partes de esa historia y de esa tradición que todos creemos que son valiosas. Y entonces, precisamente porque se trata de una decisión desde una hoja en blanco, yo creo que vamos a poder decir que la nueva Constitución es el primer genuino gran acuerdo desde 1990. Fernando, quiero también preguntarte, se ha mencionado por varios políticos, cito a Iván Moreira, que hace algunos días publicó una de sus cartas en el diario La Estrella de Chiloé, aquí en nuestra provincia, que el problema no es de orden constitucional, sino que es de orden político. Entonces, más que nada hay que ponerse de acuerdo entre políticos para reformar. ¿Esto es tan así
O bien lo mencionabas tú, de verdad la Constitución actual pone muchas trabas para legislar actualmente. Bueno, ese argumento es un poco divertido, porque no es un problema constitucional, es un problema político. ¿Y la Constitución cómo se llama, perdón? ¿Es Constitución política qué? de Chile. ¿Estética de la República? No, es Constitución política de la República. Un problema político profundo es un problema constitucional. Y por supuesto, pero claro que sí. Si la UDI dijera mañana, nosotros estamos por los derechos sociales, por acabar con el Estado subsidiario y por nacionalizar los recursos naturales, por supuesto que bastaría con un acuerdo de ese tipo. Pero eso no va a pasar porque sabemos lo que es la UDI, sabemos los intereses que representa la UDI. Entonces, la Constitución actual exige que para poder avanzar en esa dirección, la UDI esté de acuerdo. Como ocurrió en enero. En enero se pretendió modificar la Constitución para eliminar la privatización del agua, y esa reforma se votó en el Congreso, y votaron 24 a favor de la reforma y 12 en contra de la reforma, los 12 de la UDI. Y esos 12 le ganaron a los 24. Porque para hacer las transformaciones que Chile necesita, tenemos que ir donde la UDI y decirles, ¿ustedes quieren hacer esto? Y mientras ellos no quieren, no se puede hacer. Y entonces hubo que esperar 15 años para los senadores designados, hubo que esperar 25 años para el sistema binominal, y todavía hay muchas otras cosas que no se pueden hacer. Entonces, claro, ellos dicen, mire, cualquier cosa, dice Moreira, dice el senador Moreira y los senadores de la UDI, cualquier cosa se puede hacer si nosotros estamos de acuerdo. Y si nosotros no estamos de acuerdo, entonces no se puede hacer. Bueno, eso es vivir sujetos a la UDI. ¿Y por qué vivimos sujetos a la UDI? Porque la UDI representa a quienes fueron los vencedores militares del 11 de septiembre, del golpe de Estado. Y entonces ellos pusieron las reglas y ellos nos obligan a nosotros a vivir con sus reglas. ¿No sería más razonable tener unas reglas que sean no impuestas por los vencedores militares, sino reglas acordadas realmente entre todos, y que entonces no necesitemos el acuerdo de la UDI para cambiar las cosas, que las podamos decidir democráticamente, por mayoría, y que entonces la decisión no sea de la UDI, la decisión sea de todos nosotros? Eso es la nueva Constitución. Fernando, en simple, en sencillo, para que ya vayamos finalizando, ¿es la Constitución actual la de Pinochet o la de Lagos? Bueno, la Constitución actual es la de Pinochet, con todas las reformas que la UDI ha estado dispuesta a hacer. Entonces, las cosas que la UDI no quiere reformar, no se reforman, como el agua, que pasó ahora en enero. Y las cosas que la UDI ha estado dispuesta a reformar, se reforman. Entonces, por ejemplo, el año 2005, en la reforma de Lagos, se eliminaron los senadores designados. ¿Por qué? Porque para el 2005 los senadores designados iban a tener mayoría de la concertación. Entonces la derecha dijo, no, sí, ahora vamos a reformar los senadores designados. Entonces, el hecho de que sea la Constitución de Pinochet, con todas las reformas que la derecha ha estado dispuesta a aceptar, es lo que muestra que ellos solo aceptan esas reformas en la medida en que no afecte el núcleo de la Constitución. Entonces, ese núcleo no ha sido cambiado, a pesar de todas las reformas constitucionales. Y en ese sentido, yo llamaría a ese núcleo la Constitución. Entonces, la Constitución de hoy día, a pesar de todas las reformas y a pesar de la de Lagos, etcétera, sigue siendo la Constitución de Pinochet. Fernando, te quiero agradecer el día de hoy el haber estado con nosotros y quiero darte un par de minutos para que nos digas, según tu percepción, ¿cuál es la mejor opción para este Chile que decide el 25 de octubre, plebiscito nacional, desde tu punto de vista? No, muchas gracias, Eduardo, por la invitación y por estar aquí conversando con los piñoninos. Yo, para terminar, me gustaría simplemente decir, yo creo que lo que empieza el domingo, o que en realidad ya empezó, pero que, claro, que empieza formalmente el domingo, el proceso constituyente, es probablemente uno de los eventos más importantes del resto de nuestras vidas. Es un evento histórico en Chile. Chile nunca ha tenido una constitución democrática, una constitución dada en democracia, por los chilenos. Y para eso es fundamental el proceso constituyente. Y para el éxito del proceso constituyente, creo yo que es fundamental, a su vez, la manera en que ese proceso comienza. Yo creo que un plebiscito en que participa el 40% de los chilenos es un evento totalmente distinto de un plebiscito en que participa el 60% o más de los chilenos. Es muy importante para el inicio de un proceso constituyente exitoso el grado de participación popular en la elección, en el plebiscito del domingo que viene. Entonces yo creo que la tarea fundamental ahora es convencer a todo el mundo de que esta es una decisión demasiado importante para que alguien quiera quedarse afuera.
yo creo que los chilenos ha ido aumentando la abstención. Los chilenos y chilenas han dejado de participar políticamente, no por flojera. Yo creo que han empezado a hacerlo porque se han ido dando cuenta de que no importa mucho quién gana la elección. Las cosas no cambian. No. Pero yo creo que eso mismo es distinto en este caso. Porque los chilenos, las personas saben que Chile va a ser distinto según si gane el apruebo o el rechazo. Para que Chile dé un paso adelante, para que solucione su crisis, necesita ganar el apruebo y la convención constitucional. Y necesita ganar de modo categórico. Y si gana, va a comenzar un proceso histórico, de relevancia histórica. Esa relevancia del plebiscito yo creo que la tiene clara la gente, y por eso yo soy bien optimista, y que va a haber una gran participación. Pero eso no debe llevarnos a bajar los brazos. Hay que insistir hasta el último día, tratar de convencer a la mayor cantidad de gente posible lo importante que es que vayan y participen en el plebiscito del domingo. Así que yo llamo a todas las personas de Quillón, que estoy seguro que lo van a hacer, y participen con entusiasmo. Hay algo muy importante acerca del alma chilena, de la convivencia política chilena, que está en juego en lo que empieza el domingo. Fernando, te queremos agradecer de verdad el haber aceptado nuestra invitación a participar en el programa. Fernando Atria, abogado, profesor de Derecho de la Universidad de Chile y también miembro y presidente del Partido Fuerza Común, Partido en Formación. Gracias, Fernando Atria, por haber estado con nosotros. Un abrazo y, bueno, que te vaya súper bien durante esta cruzada ya de seguir en la campaña de esta nueva constitución, según lo que tú nos has señalado en este programa. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Y es un agrado conversar con usted y ya espero que ya sea posible hacerlo de nuevo en persona. Así sea, Fernando. Esperemos que esta pandemia pase. Nos vemos, chao. Bien, ahí estaba Fernando Atria conversando con nosotros. Fernando es abogado, constitucionalista, profesor de Derecho de la Universidad de Chile. También presidente del Partido de Formación Fuerza Común. Desde Santiago nos acompañaba en este enlace. Te queremos agradecer, Fernando, el que hayas aceptado nuestra invitación. A su equipo de prensa también, de verdad les queremos agradecer. No por su opción, más que nada, obviamente cada uno tiene su opción personal y las opiniones vertidas en este programa son obviamente de su exclusiva responsabilidad, pero de verdad hemos estado junto a políticos conversando. Lamentablemente la agenda de muchos no les permite estar con nosotros en Canal 2 Televisión Quillón. Por ello les agradecemos a cada uno de los invitados que ha aceptado nuestra petición de participar en nuestro programa. Mañana vamos a estar junto a Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, fundador de la Farmacia Popular, fundador de la Óptica Popular y de la Universidad, por ejemplo, Popular de Recoleta. Alcalde que también ha sido bien cuestionado desde el gobierno en las últimas horas respecto a su participación en el movimiento del 18 de octubre pasado de este año, donde fue agredido, abucheado. Vamos a consultarle sobre eso, pero especialmente su opción respecto a este plebiscito constitucional. Les queremos agradecer el que usted haya estado ahí en su casa viendo nuestra transmisión. En Facebook, en Instagram, estamos como Canal 2 Quillón. Nos vamos a encontrar este 25 de octubre. No lo olvide, desde muy temprano, desde la apertura de mesas hasta las 8 o 9 de la noche, cuando ya sepamos cómo va este plebiscito constitucional aquí en nuestro país. Gracias al gran equipo que está acá abajo, que de verdad estamos haciendo un trabajo para usted, que está en su casa, que está en su dispositivo móvil, en donde esté, estamos haciendo diálogos del plebiscito nacional Un Chile que decide. Nos encontramos mañana y así durante todos estos días para contarles a ustedes cuál es la opción que Chile necesita. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Eduardo Burnes. Nos encontramos mañana. Chao.